Guadalupano de Celaya. Agradezco a los que son puntuales y me piden que desde las 8:30 de la mañana esté abierto el salón. ¿Podría ser posible? Sí. Ya se fue. No, sí es Lili. posible. Y hoy tenemos al doctor Carlos Eduardo Gómez Gaitán, cardiólogo clínico egresado del Hospital General de México y alta especialidad en ecocardiografía del Hospital Juárez de México. Él pertenece al grupo, ¿desde qué año, Carlos? En 2017. 17, así es que ya ha estado conviviendo con nosotros desde entonces, lo conocemos, pero creo que para algunos puede ser nuevo, así es que siempre amerita una presentación. Él nos va a hablar y nos dio algo de motivación en el chat que tenemos nosotros, pero les voy a recordar un poquito eso, de hablar de un tema de todos los días. Dígame, ¿quién en su casa no tiene un paciente, un familiar, un amigo, un vecino, alguien que sabe que es médico y que de repente tiene un descontrol de la presión y los busca? Esto es pan nuestro de cada día, esto lo vivimos todos los días y todos los días deberíamos de ser expertos en poder auxiliarlos, y lo somos. Algunos tenemos las modas, diría yo, del siglo pasado, que todavía utilizamos medicamentos que nos pueden ser anacrónicos, diuréticos, beta bloqueadores, y luego hemos vivido con los nuevos antihipertensivos. Pues bueno, Carlos nos va a tratar de dar un panorama general de esto, qué podemos hacer, cuál es el programa que él nos oferta para poder auxiliar día a día a todos aquellos que recurren a nosotros. Carlos, gracias, tú fuiste uno de los primeros motivados que se empezó esto y se lanzó la convocatoria de haber sesiones. Ya fue el primero que levantó la mano y dijo, yo quiero hablar de esto, y lo teníamos en stand-by. Todo llega en su momento. Adelante, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, elegí este tema porque en el consultorio de cardiología, realmente yo creo que pacientes asociados a ya sea diagnóstico inicial o complicaciones de hipertensión arterial abarcará yo creo más del 90% de la consulta de cardiología. El tema es que yo me he dado cuenta que desafortunadamente estamos abordando la hipertensión desde un punto de vista muy erróneo, si lo vemos solamente por el tema de la cardiología. Es muy preocupante dado que la hipertensión arterial hoy en día, si analizamos la epidemiología reciente, es el mayor problema de salud que tenemos en México. Pero cuando queremos tratar este tema con el gremio médico, la vemos como algo menor, como un problema insignificante, muchas veces sin darle la relevancia en el diagnóstico temprano, tratamiento correcto, y muchas veces solo nos estamos concentrando en tratar sus complicaciones, sin abordar con claridad su prevención, su diagnóstico temprano adecuado. Y todo parte también desde el hecho de que ni siquiera hay un concepto claro. Muchas veces cuando abordamos en el gremio médico y queremos preguntar qué es la hipertensión arterial, inmediatamente la respuesta es presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio. El problema es que realmente esa no es la definición de hipertensión. Ese solo es uno de los puntos de corte para su diagnóstico, pero ni siquiera es su definición conceptual. Y es muy importante que partamos de ahí, porque pues si no, no vamos a tener claridad en el problema que representa la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la definición conceptual actual que se tiene sobre esta enfermedad? Si ustedes revisan la literatura sobre hipertensión, no va a haber con claridad de hecho esa definición. Y esta es una libertad que me tomé de estructurar una definición que a mi juicio puede representar con claridad lo que es el problema de esta enfermedad. Es un síndrome clínico y hemodinámico, secundario a la pérdida para lograr mantener el equilibrio en la variabilidad de los niveles de presión arterial. Y es muy importante que empecemos a visualizar a la presión arterial como un indicador del estado de perfusión capilar. ¿Por qué el 90% de mi consulta de cardiología es de hipertensión? Porque resulta que todo el gremio médico cree que la presión arterial es un indicador de la función del corazón.
Entonces el gremio médico, todo problema asociado a hipertensión, cree que el problema es el corazón, y por eso la consulta de cardiología está llena de pacientes hipertensos. Pero vamos a ver en la plática que realmente creo que es un enfoque erróneo. Y si visualizamos entonces que la presión arterial es un indicador del estado de perfusión capilar, también vamos a entender con más claridad pues que realmente en esta enfermedad todo el organismo está involucrado, y de ahí todos los problemas derivados a nivel cerebral, vascular, retina, riñón, en donde pues no solamente el corazón está inmiscuido. Vean otra cosa muy interesante. Tenemos que dejar de ver a la presión arterial como algo fijo. Nuestra presión arterial es sumamente dinámica. Se define como el nivel de presión arterial en el que los beneficios del tratamiento superan los riesgos. Esta sí ya es la definición que vamos a encontrar en las guías actuales de hipertensión. Nivel de presión arterial en el que el beneficio del tratamiento supera los riesgos, considerando que ya una elevación de 2 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica por encima de los 115 milímetros de mercurio ya se asocia con aumento del 7% en mortalidad por cardiopatía isquémica y 10% por evento vascular cerebral. De hecho, yo como cardiólogo, hablando de hipertensión arterial, le tengo mucho más miedo al infarto cerebral que al infarto del corazón. Y en la hipertensión arterial, como ven en la estadística, es más posible el infarto cerebral que el infarto en corazón. El problema es que como en la hipertensión solo pensamos en el corazón, solo pensamos en infartos al corazón, pero llegan nuestros pacientes con evento vascular cerebral y ni siquiera lo abordamos por el sentido de esta enfermedad. Es una enfermedad multifactorial de comportamiento crónico con gran variabilidad y en la mayoría de los casos no es curable. El problema aquí es que a su vez la hipertensión arterial es la mayor causa evitable de enfermedad cardiovascular y de mortalidad por cualquier causa en el mundo. Si empezáramos a tomar la hipertensión arterial con más seriedad, si empezáramos a idealmente prevenirla o atacarla desde su inicio más temprano, podríamos en realidad cambiar radicalmente la epidemiología de morbimortalidad. El problema es que, insisto, esta enfermedad la tenemos en total abandono. Esta es una estadística muy vieja. Aquí refiero datos del 2008. El tema es que al día de hoy no ha cambiado la cosa. Y el mayor problema de salud en los países desarrollados es la hipertensión arterial. En México es la enfermedad crónica de mayor prevalencia, aproximadamente un 30 a 45%. ¿Y esto qué representa? Que en México, todo individuo entre los 30 y 60 años de edad con obesidad abdominal, 1 de cada 3 de esos adultos es posible que ya tenga hipertensión arterial. Y las cosas empeoran a mayor edad. A partir de los 60 años de edad, de hecho la prevalencia es mayor del 60%. El tema es que de todo ese universo de pacientes, cerca del 60% ni siquiera tienen un diagnóstico formal. Y de los que sí tienen diagnóstico formal, menos del 10% realmente cumple metas de control. El tema aquí es que la hipertensión arterial es una enfermedad asintomática. Entonces, el gremio médico y muchos pacientes se han hecho la idea de que si están tomando una pastilla y no se sienten mal, están controlados. Diario de los pacientes que yo veo en la consulta con temas de hipertensión arterial me dicen: soy hipertenso, doctor, pero controlado. Pero yo no veo ningún paciente modificando hábitos. Me llegan los pacientes con obesidades importantes en donde simplemente por ese hecho es imposible considerar que realmente esté en control. Pero esto realmente son números muy preocupantes, porque eso explica el terrible problema que tenemos con esta enfermedad. ¿Y por qué está pasando eso? ¿Por qué tenemos esos números? Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y los culpables somos nosotros. Porque si como médicos seguimos pensando en la hipertensión como una gripa, o sea, como algo que da por estrés, por ansiedad, por corajes, dando pastillas una semana, quitándolas a la otra, hablando de la hipertensión en términos de reactiva, de bata blanca, de poquita, de mucha, de poniendo pastillas debajo de la lengua, esa es la causa de estos números.
y nosotros como médicos estamos siendo realmente el mayor culpable de este problema, y por eso es importante que empecemos a cambiar nuestro punto de vista de la enfermedad. Les explicaba que tenemos que empezar a repensar en la presión arterial como un indicador de la perfusión capilar. Cuando revisamos la presión arterial de un individuo, esos números que evaluamos son un indicador del funcionamiento del sistema hidráulico de nuestro cuerpo, el cual, en términos generales, va a estar constituido por cerebro, corazón y riñones. Esos tres órganos, en términos muy generales, son los encargados principales de la distribución adecuada de flujo de sangre en nuestro sistema vascular periférico. Si quisiéramos echarle la culpa realmente a un órgano de la hipertensión, se acercaría más al sistema vascular periférico. Ahí es donde realmente podríamos encontrar el mayor culpable de la enfermedad, pero insisto, si quisiéramos echarle la culpa solo a alguien. El sistema hidráulico de nuestro cuerpo, comandado por estos tres órganos que destaqué, pues va a encargarse de distribuir el flujo de sangre a las necesidades de nuestro organismo, así como lo haría el sistema hidráulico de nuestra casa. Si yo quisiera ahorita ir a hacer ejercicio, ocupo que mi sangre se movilice rápidamente a mis músculos. Si quisiera ir a comer, ocupo que se movilice al estómago. Entonces esto también nos ayuda a entender que la presión arterial es dinámica, no va a ser algo fijo. Y si yo revisara mi presión arterial cada instante observaré valores diferentes. Si entendemos esto que estoy explicando, pues también podemos entender por qué estos órganos principales que destaqué son los más afectados en esta enfermedad. La hipertensión arterial tiene como sus desenlaces más terribles, pues por eso el evento vascular cerebral, infarto agudo al corazón, pero más que eso, la insuficiencia cardíaca, que ahorita explicaré un poquito más en qué lugar realmente queda el corazón en esta enfermedad. La hipertensión por esto también es la principal causa de insuficiencia renal, desprendimiento o infarto de retina. Entonces tenemos que revisualizar este tema. El problema es que en las escuelas de medicina enseñan que la presión arterial nos indica funcionamiento de corazón. Y si le preguntáramos a un residente de cardiología qué piensa sobre la presión arterial, su visualización es que es un indicador de la fracción de expulsión, de funcionamiento de bomba del corazón. Y de ahí todo el problema. De ahí esta idea errónea de pensar que el corazón es el responsable, ¿de acuerdo? Entonces, ya partiendo de este punto, entendiendo quizá un poquito aspectos generales sobre la presión arterial, vamos a tratar de entender, pues, de dónde nace, cuál es el origen de esta enfermedad. Y pues nuevamente, este es el corazón. Y quiero que me digan, ya realmente viéndolo, qué en su anatomía o función provocaría la hipertensión arterial. El corazón no es el culpable de esta enfermedad. En todo caso, va a ser una víctima, pero no es el culpable, ¿de acuerdo? Entonces, el gremio médico muchas veces aquí es donde echan las culpas de la enfermedad, pero realmente no lo es. Después de echarle la culpa al corazón, el gremio médico, ¿a quién responsabiliza de la hipertensión? Le estamos diciendo a todo mundo que lo heredan. ¿Y realmente la hipertensión la heredamos? Tal cual les puse el párrafo que está incluido en las guías de hipertensión arterial, derivado de lo preocupante que es el hecho de que el médico le esté echando la culpa a la herencia. Resulta que si nos metemos realmente a la genética, nuestra herencia solo justificaría el 3.5% de los casos de hipertensión arterial. La hipertensión no la heredamos, la adquirimos por nuestra propia culpa, derivado de nuestros malos hábitos. ¿Por qué esto es crucial de que lo entendamos en el gremio médico? Porque desafortunadamente esta enfermedad empieza a desarrollarse desde la infancia. Todos los niños que ustedes ya observan con obesidad, mala alimentación, poca actividad física, ya están totalmente en el camino de diabetes e hipertensión o del síndrome metabólico completo. El tema es que como le echamos culpa a la herencia, desafortunadamente entonces eso provoca que la gente no sea consciente de sus hábitos. Viven despreocupados, subiendo de peso, hasta que un día, a sus 50 o 60 años,
alguien por pura suerte le dice que tiene hipertensión arterial. Hoy en día en México la edad promedio de diagnóstico de esta enfermedad son los 35 años. Es un problema terrible que estamos dejando avanzar por esta perspectiva, por el tema de la herencia. Resulta que llegan a nuestro consultorio los adultos jóvenes y se les pregunta, ¿sospechas de hipertensión? Siendo muy claro que tienen obesidad y malos hábitos. Y la gente piensa que no. Piensan que no porque sus papás no las tienen. El problema es que sus papás tienen 50 años. Y ya les mostré en la primera diapositiva. Desafortunadamente el 60% de la gente no tiene diagnóstico de hipertensión. El problema entonces es que esos adultos jóvenes piensan que no les puede dar hipertensión o que no la pueden tener porque sus papás no las tienen. Pero el problema es que sus papás ni siquiera han sido diagnosticados. Y vean cómo se genera una bola de nieve simplemente partiendo por aquí. Olvidémonos de la herencia. Esa enfermedad no se hereda, la adquirimos por malos hábitos, ¿de acuerdo? Ahora, si no es el corazón, si no es la herencia, entonces ¿de quién es culpa la hipertensión? El gremio médico al siguiente que le echan la culpa es a este. ¿Realmente el salero es el culpable de la hipertensión? Porque yo veo muchas veces como en las recetas ponemos bájale a la sal, bájale a las carnitas, como si esa fuera la solución al problema. Mucha gente, cuando quiero abordar este tema en la consulta, se defiende diciendo, es que doctor, yo no como sal, yo no le echo sal a mis alimentos. La hipertensión no nos da por el salero. Si realmente le quisiéramos echar la culpa al salero exclusivamente de esta enfermedad, una persona tendría que echarse el salero entero diario, para que realmente le echáramos la culpa solo a los granos de sal. Hagan un ejercicio, realmente la gente que come mucha sal en el salero, espolvorea unos miligramos realmente de sal en sus alimentos. Si juntáramos todos esos granitos de sal que le echan en el salero, es que realmente llega a ser insignificante aún en la gente que le echa mucha sal a la comida. Entonces, si no es el salero, ¿quién es el responsable de la hipertensión arterial? Porque también un problema es que el gremio médico sigue hablando de la hipertensión en términos de idiopático, pensando que la hipertensión apareciera de repente. Y el término idiopático pues solo refleja el pensar de que no sabemos de dónde salió. Ya hay culpables, ya hay una forma clara de saber cuáles son los responsables de esta enfermedad. Y es muy importante que los conozcamos porque eso es lo que tenemos que atacar como médicos. ¿Cuál es el primer responsable de la hipertensión? Estos son los primeros responsables de la hipertensión. Si ustedes ven esa imagen, ¿qué les evoca? Les evoca un sabor dulce. Si ustedes van al supermercado y ven eso, les evoca un alimento saludable. El problema es que la gente no se está fijando en esto. Y si revisamos esta información nutricional, nos vamos a dar cuenta que eso que nos sabe dulce tiene un montón de sodio. De hecho, esa barra tiene mucho más sodio que el que le pudiéramos echar en un día entero en el salero a nuestra comida. Simplemente esa barra. ¿Qué están comiendo los niños? ¿Qué están comiendo los adolescentes o adultos jóvenes? Eso. Toda la comida chatarra, altamente procesada, con publicidad engañosa, haciéndonos pensar que son alimentos saludables, todo eso está lleno de sodio. Y el problema es que ahí es donde nos estamos excediendo en el sodio que nos está derivando en hipertensión. El salero es cloruro de sodio, pero realmente el problema es el sodio añadido en alimentos, el responsable de esta enfermedad. Por esto es crucial que nuestros pacientes en donde sospechemos o ya sabemos que tienen hipertensión, los mandemos al nutriólogo, porque aquí ya no nos podemos prestar a creencias o solo decirles que no le echen sal a la comida. Si ya estamos ante el problema de la hipertensión, lo tenemos que tratar de forma radical, agresiva. Y entonces eso significa un envío al nutriólogo, porque tenemos que aprender esas fuentes de sodio que mucha gente no son conscientes de ello. En segundo lugar, el sedentarismo. Lo llegamos a mencionar mucho, hablamos mucho del sedentarismo, pero mucha gente ni siquiera sabe qué es. Y el gremio médico estoy seguro que tampoco. Porque yo también veo en las recetas cómo el doctor pone, salga a caminar 30 minutos, haciéndole creer a la gente que eso es ejercicio. Eso no es ejercicio, ¿de acuerdo? El sedentarismo tiene una definición clara y es importante que le empecemos a entender, porque también aquí está el punto central de todo. La gente no se está moviendo.
Y esto nos está derivando pues el núcleo completo del desarrollo del síndrome metabólico. ¿Cómo se define el sedentarismo? Menos de 30 minutos de actividad física moderada. ¿Cómo calificamos una actividad física moderada? Como aquella en donde logramos en promedio un 60% de nuestra frecuencia cardíaca máxima 5 días a la semana. Entonces, si yo salgo a caminar, salgo a andar en bicicleta, salgo a jugar tenis, pero no logro más del 60% de mi frecuencia cardíaca máxima y que eso se sostenga por más de 30 minutos, esa actividad no logró metas de ejercicio. Vean lo importante del tiempo. El ejercicio, para calificarlo como tal, requiere intensidad y tiempo. La actividad que yo realice tiene que ser de alto impacto. Necesito que mi corazón se acelere a sus puntos de entrenamiento. Y ya que llegó ahí, si la actividad es moderada, tiene que estar más de 30 minutos. Si mi actividad física es intensa, ¿cómo definimos una actividad intensa? Como aquella en la que logremos más del 85% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, y eso tendría que lograrse por lo menos 15 minutos. El tiempo es crucial. Si vemos eso, entonces una sesión de entrenamiento físico no puede durar solo 30 minutos o 15. Si yo quiero lograr este primer punto, pues entonces primero tengo que estirar, acondicionarme, llegar a ese máximo. Si ya llegué a ese máximo, ahora ahí sí mantenerme mis 30 o mis 15 minutos. Después mi fase de recuperación. Una buena sesión de ejercicio no puede durar entonces solo 30 o 15 minutos. Hablaríamos de una sesión de hora y media, 2 horas quizá por lo menos, en función de características individuales. Y eso solo para hablar de ejercicio. El otro aspecto es que también el sedentarismo se define como pasar más de 2 horas al día en actividades sedentarias. Podré yo irme al gimnasio y hacer mis 2 horas de ejercicio, pero si después me voy a pasar 6 horas sentado en el consultorio o sentado viendo la televisión, soy sedentario y eché a perder esas 2 horas de ejercicio. ¿Qué otra cosa es actividad sedentaria? Cualquier actividad física en donde tengamos un gasto energético menor a 4 METs. O sea, si yo salgo a darle 20 vueltas a la Alameda, pero un paso lento, un paso medio, pues eso sigue siendo sedentarismo. Otro aspecto importante para entender el sedentarismo es nuestro balance calórico semanal. Si yo empiezo un ejercicio de cuantificar las calorías que como, las calorías que quemo con mi actividad física, para pensar que sí estoy cumpliendo metas de entrenamiento, mi balance calórico a la semana tiene que ser mayor de 2000 o 2200 calorías. O sea, yo tengo que terminar mi semana habiendo quemado con mi actividad por lo menos 2000 calorías. El problema es que ustedes saben cuántas calorías pueden quemar subidos 1 hora en una caminadora. Si se suben a una caminadora 1 hora, a un trote medio, si somos muy optimistas, podrán estar quemando unas 200 calorías. Y eso es 1 hora subido en una caminadora. El problema es que en el desayuno ingerimos 1500, en la comida otras 1500, en la cena otras 1500, y entre comidas otras 500, y resulta que nos vamos a dormir habiendo comido 5000 calorías, pero solo quemé 200 en 1 hora en la caminadora. Vean el terrible problema entonces que representa ese problema en el balance entre lo que estamos comiendo y lo que quemamos a nivel calórico. Todos estos elementos es lo que se definiría como sedentarismo, y si lo analizan fríamente, todos somos sedentarios. Aquella persona que se engaña porque cree que jugó tenis 1 hora, porque fue a jugar golf 1 hora, ir a jugar fútbol los domingos no es hacer ejercicio. Vean cómo nos engañamos mucho, pero el problema es que el médico califica esas actividades bajas como ejercicio, y por eso entonces no estamos corrigiendo en nada el problema. Porque si yo como mal y no estoy haciendo actividad física, pues eso va a dar como resultado la obesidad. ¿Cómo se define hoy en día la obesidad?
como un estado inflamatorio de bajo grado. Esa grasa abdominal que estamos observando día con día es un estado inflamatorio crónico. El problema es que eso no duele, eso no lo sentimos y no somos conscientes de ello, pero esto es un proceso inflamatorio. Y entonces, si yo ingiero mucho sodio en el día, tengo un estado inflamatorio crónico, ese es el ambiente óptimo para el desarrollo de hipertensión arterial. Si yo tengo una ingesta excesiva de calorías, carbohidratos simples, y tengo un estado inflamatorio crónico por mi obesidad, ese es el detonante para diabetes. Y entonces resulta que es muy importante darnos cuenta que estas enfermedades entonces no son aisladas, que forman parte del mismo problema, y que diabetes e hipertensión es la misma enfermedad. El síndrome metabólico en su conjunto es un mismo problema de salud que lo tenemos que abordar en su conjunto, no podemos estar atendiendo cosas separadas. Ahora, un problema cuando hablamos de obesidad es que solamente la estamos calificando en términos de la báscula y de nuestro índice de masa corporal. El índice de masa corporal no nos da datos reales de nuestra composición, porque no es lo mismo 1 kilo de más de grasa que de músculo. Hoy en día la obesidad tendríamos que visualizarla más en términos de porcentaje de grasa corporal total, grasa visceral y nuestro perímetro abdominal. Visualicen al típico paciente, hombre, 50 años de edad. Típicamente, si ustedes visualizan ese paciente, van a tener una característica muy marcada en nuestra población mexicana. Es este típico panzón con las piernas flaquillas, en donde si lo subiéramos a la báscula, probablemente, si solo vemos su peso, no esté muy excedido en peso. Y entonces, aún viendo la panza, no le demos importancia, porque pues por peso no está muy pasado. Pero ¿cuál es el problema? El problema realmente es la grasa visceral, la grasa abdominal y ese perímetro de abdomen. El adipocito de mi brazo, de mi pierna, no funciona igual que el de mi abdomen. El adipocito abdominal es el que nos genera todo este terrible proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué metas tendríamos que lograr con nuestros pacientes? La reducción de esos porcentajes de grasa y reducción de talla. Y aquí es donde empezamos con el mayor problema, porque insisto, esa grasa es el determinante crucial para el contexto del síndrome metabólico. No le estamos haciendo caso, no le estamos haciendo absolutamente nada a la obesidad. El paciente no va a bajar de peso si no le enseñamos a hacer ejercicio e ir con el nutriólogo. Y esos son dos temas cada uno que podrían ser tema de una plática individual. No vamos a profundizar por tiempo en cada una de esas cosas, pero el ejercicio hoy en día en medicina es medicamento. Y como todo medicamento, tenemos que indicar la dosis correcta por el tiempo correcto. Un plan conservador de reducción de peso implicaría lograr en un paciente bajar entre 800 gramos a 1 kilo al mes. Si una persona nos llega a la consulta con 20 kilos arriba, pues es que eso no va a pasar mañana. Es un proceso que nos va a tomar años. El problema es que no lo empezamos, no se lo iniciamos en los pacientes. Queremos cambiar el pronóstico de diabetes e hipertensión, el paciente tiene que bajar de peso. Y por eso, como mencioné en un inicio, esos pacientes que creen que están controlados, pero que siguen con esa grasa abdominal, pues no están controlados. Lo único que está pasando es que van a ciegas, porque nunca revisan, porque no se sienten mal y porque están tomando pastillas empíricas, que ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto de empírico. El tema es que vean esta imagen, este es un niño, y volteen a ver cuando salgan a la calle, así se ven ya nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos jóvenes. Por eso la hipertensión arterial estamos diagnosticando entre 30 a 35 años en promedio. El problema es que esos pacientes llegan a la consulta y nadie piensa en diabetes o hipertensión porque están jóvenes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué seguimos pensando en eso? ¿Por qué? Si estamos viendo con claridad que aunque tengan 15 años, ya tienen factores de riesgo cardiovascular, ¿por qué no estamos buscando de forma más honda este problema?
estas son las causas reales de la hipertensión. Y este es el contexto que nos está provocando más del 90% de las causas de hipertensión. Pero ¿qué vemos en el gremio médico? El gremio médico no se está concentrando en esto. El gremio médico solo se concentra en esto. Yo de forma muy habitual veo compañeros médicos que tienen adultos jóvenes con francos malos hábitos, con obesidad importante, en donde empezamos a ver hipertensión, pero que lo que hacen es buscar hipertensiones secundarias, feocromocitomas y cosas rarísimas. La hipertensión secundaria existe, pero la hipertensión secundaria realmente solo representa menos del 10% de las causas de hipertensión. ¿Y en quién únicamente vale la pena buscarla? ¿Realmente solo vale la pena buscar causas secundarias? En niños menores de 12 años. Si yo tengo un niño menor de 12 años, en ellos sí es muy importante buscar causas secundarias. Pero no quiero dejar de ser redundante, acaban de ver una imagen. Ya tenemos niños de 10 años con obesidades terribles. Desafortunadamente, si ese es el contexto, pues es que por ahí va más que por una hipertensión secundaria. Y en lugar de estar buscando feocromocitomas o cosas rarísimas, si realmente pensamos en hipertensión secundaria, ¿en quién debemos de concentrarnos más? La causa más común de hipertensión secundaria en cualquier rango de edad son las enfermedades del parénquima renal. Vean aquí también, dejamos de quitar como protagonista el corazón. Los problemas de anatomía, funcionamiento renales también son una causa muy frecuente de hipertensión arterial. Poliquistosis renal, agenesia renal, estenosis de arteria renal. Entonces, en esa población joven, si realmente pensamos hipertensión secundaria, busquemos riñón. Si queremos pensar en corazón, realmente la única causa cardiovascular, que de hecho ya ni siquiera es el corazón, es la coartación aórtica. La coartación aórtica realmente ya hablaríamos del sistema vascular periférico, ni siquiera es el corazón anatómicamente el responsable de la coartación aórtica. A menos que este paciente tuviera un problema en la válvula aórtica, podríamos hablar sí del corazón, pero pues vean cómo realmente no es el corazón un protagonista de la enfermedad. En niños menores de 12 años, entonces, hasta en un 85% de las veces, sí podríamos hablar y encontrarnos de hipertensión secundaria, pero por problemas renales. A partir de los 12 a 18 años, vean cómo cae la probabilidad. La probabilidad de una hipertensión secundaria en este rango de edad ya solo es del 10 al 15%. A este grupo de población, ¿por qué le seguimos buscando feocromocitomas o cosas rarísimas? Si tiene sedentarismo, obesidad, mala alimentación, desafortunadamente es una hipertensión primaria, que espero compartir el mensaje de que ya no es idiopática. Ya sabemos sus causas y entonces eso es lo que tenemos que atender. Y si ya nos vamos más arriba, entre 19 a 40 años, la probabilidad ya cae a un 5 a 10%. Estar buscando hipertensiones secundarias ya en estos grupos de población no tiene ningún sentido. La causa más frecuente ya en esos grupos de población, pues es el síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Yo también veo cómo muchas veces queremos justificar cosas, sustancias, situaciones, estrés, angustias, emociones. Vuelvo a insistir, una persona sana, por más que se enoje, se asuste, no puede tener elevaciones de presión arterial y punto. Si queremos echarle culpa a algún otro agregado, sí es real que pueden existir ciertas sustancias que pueden provocar variaciones anómalas de presión arterial. En la vida real, pues ¿cuáles podrían ser los más comunes? En la mujer joven, anticonceptivos orales, fármacos que usan mucho para adelgazar, que tienen muchas veces bases de anfetaminas y que nos pueden derivar en elevaciones de presión arterial, descongestionantes nasales, toda la serie de estimulantes. Una persona con abuso de cocaína puede derivarnos en una crisis hipertensiva, una emergencia o urgencia hipertensiva. La gente es muy adepta a estas sustancias milagrosas, naturistas, donde muchas veces ni siquiera saben los contenidos.
Muchos de esos fármacos que se venden como naturistas y que mucha gente piensa que pueden ser benéficos para la salud, pueden contener sustancias que nos deriven en alteraciones de presión arterial, medicamentos inmunosupresores, tratamientos neoplásicos. El embarazo es un tema que tenemos que tratar de forma mucho más radical. Yo observo muchas mujeres jóvenes que llegan a la consulta con total formalidad de hipertensión arterial, pero que no lo saben y que esas hipertensiones derivaron del embarazo. Digo, obviamente este es un tema en el que la especialidad de ginecología sería muy interesante contrastar estas opiniones, pero la hipertensión ligada al embarazo o formalmente la preeclampsia, pues el problema es que es una complicación del embarazo, que ya sería importante ver la opinión de los ginecólogos de cómo tendríamos que atacarla realmente hoy en día. Pero el problema es que muchas veces lo dejamos evolucionar. Hay mujeres que en su primer embarazo desarrollan preeclampsia y el problema es que no se les está diciendo que no se podrían volver a embarazar, porque si se vuelven a embarazar es muy probable que vuelva a ocurrir, y si vuelve a ocurrir, formalizar completamente hipertensión. No se les explica ese riesgo. Señora, usted tuvo preeclampsia en este primer embarazo, de hecho es probable que pueda desarrollar hipertensión. Tiene que mantener vigilancia estricta, cercana de sus niveles, para estar seguros que no la desarrollan. El problema es que muchas mujeres no se les explica nada, y un grupo muy importante de población que llega a consulta son mujeres jóvenes que tienen hipertensión por el embarazo. ¿De acuerdo? Carlos, perdón. ¿Sí? ¿Qué te parece si dividimos? Ajá. Vimos las causas principales y vamos a abrir para una segunda porque ya tenemos 40 minutos. Claro, Somos claro. puntuales. Y abrimos una segunda para hablar de tratamiento. ¿Se parece? Sí, sí, claro. ¿Sí? Por favor. Sí, me parece Ciérralo, solo, entonces. sí, Ciérralo. solo un acotamiento rápido que, bueno, me es muy importante también por lo que observo día a día. Iba a empezar a hablar del diagnóstico. Hoy en día, a pesar de que la última vez que se publicó un JNS7 fue hace, yo apenas estaba entrando a la carrera de medicina. En el 2014 se quiso actualizar al JNS8, que ya ni siquiera se publicó. Todas estas referencias americanas sobre diagnóstico de hipertensión arterial hoy ya no son válidas. Hoy actualmente los criterios diagnósticos que más tendríamos que aplicar son estos derivados de los consensos europeos, que es lo que está validado en México y que ya también en Estados Unidos se apegaron. ¿Cuál es un problema serio de los JNS7? Que los americanos, como todas las guías que revisamos, atienden todo pues por algoritmos. Los americanos en su algoritmo inicial de tratamiento a todos los pacientes les daban betabloqueadores, y resulta que hoy en día el 90% de la población con hipertensión es tratada con betabloqueadores y prácticamente con uno solo, metoprolol. Además, el metoprolol de 100 miligramos que ni siquiera tiene ninguna utilidad para control de presión arterial. Hay dos tipos de metoprolol, uno que tiene efectos cronotrópicos, otro que tiene efectos para el control de presión arterial. El metoprolol de 100 miligramos tiene efectos cronotrópicos, nos ayudaría más para contener ciertas arritmias, pero no para el control de hipertensión arterial, y además lo damos en cachitos. Entonces el paciente se toma 8 cachitos de pastillas que ni siquiera están sirviendo para nada cada una. Los beta bloqueadores no son ya el pilar de tratamiento en ningún contexto. Los beta bloqueadores son última línea. Digo, en otra ocasión que podamos llegar a ese punto platicaremos. Pero me pareció importante porque veo mucho uso de beta bloqueadores en pacientes que no deberíamos estarlos usando. Pilar de tratamiento en México, tiazidas. No se usan porque creemos que son diuréticos. Entonces pensamos que el paciente nos va a orinar mucho, nos va a hacer desequilibrios hidroelectrolíticos. Las tiazidas son diuréticos débiles. Si realmente revisamos su funcionamiento, para que las tiazidas tengan un efecto diurético, tendrían que estar combinados con un diurético de asa. Las tiazidas solo tienen su efecto diurético en el bloqueo secuencial de la nefrona. Si no hay diurético de asa, la tiazida no funciona como diurético. La tiazida como antihipertensivo actúa en la arteriola. Entonces el paciente no va a estar orinando todo el día, el paciente no nos va a hacer desequilibrio electrolítico, pero no se los damos a los pacientes por eso,
porque en el libro dice que es diurético, es el pilar de tratamiento, las tiazidas, y a partir de ahí combinarlo con lo que queramos, principalmente IECAS o ARA2. Ese es el pilar de tratamiento. En monoterapias utilicemos los fármacos nuevos, fármacos de una sola toma, combinaciones estables, de acción prolongada. Pero para ahí también va a ser muy importante que platiquemos en su momento de qué es el mapa, para qué sirve. Porque obviamente cada paciente puede tener una hipertensión muy distinta. ¿Qué potencia de tratamiento le doy? ¿A qué hora del día se lo doy? Pues es que depende de qué está pasando con la enfermedad. A esto me refería con que todos los pacientes están con tratamientos empíricos. Agarramos la pastilla que tenemos cerca, se la partimos en 4 cachitos, se la toma en la mañana. ¿Por qué en la mañana? ¿Por qué no en la noche? ¿Por qué no a las 3 de la tarde? No estamos tratando realmente de forma científica la hipertensión. Para eso es el mapa. El mapa nos deja ver la hipertensión de esta forma. Entonces, bueno.